Sí, sí, lo que pasó en Perú definitivamente fue algo que ya quizás venía de arrastre también, ¿no? El Sí, presidente Kuczynski, desde el 2016, exacto. que ocupó la presidencia del Es- Perú, estaba ya golpeado por temas como el de Odebrecht, que ha golpeado a casi que todos los países latinoamericanos. Salvo a Panamá prácticamente. Pareciera que es salvo Panamá, ¿no? Ujú. Pero además de eso, a Kuczynski también le afectaron quizás los indultos que le dio a Sí. Fujimori. Él pensó que quizás con eso se iba a salvar. ¿Por qué? Porque si, los dos hijos del expresidente Fujimori están divididos. Ujú. Y él, bueno, pensó quizás ganarse una de esa parte de esas facciones para salir airoso, como salió airoso, en el juicio que le siguió el Congreso en diciembre, Exacto. por impedimentos morales, se le Sí. estaba juzgando. Bueno, salió victorioso en eso. Y en esa misma, en esa misma votación que hubo en el Congreso, es donde se guardaron esos famosos videos donde él pedía votos a cambio de obras. Se sacan ahora, justo cuando también está presionado por el Congreso y se decía que el Congreso pues lo iba a sacar pronto. Porque hoy iba a tener una nueva votación para ver si se le removía. Así es. Entonces él decide, bueno, ya es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Él hizo que Odebrecht, el tema de los indultos de Fujimori, que fue mal visto por la ciudadanía. Y ahora esto, él pues decide renunciar. ¿Con qué fin? Con el fin que de que pues no lo destituyan. Claro, porque igual él está en el proceso de Brecht y estos procesos continúan. Así es. Ahora, Julio César, hagamos el paralelo con Panamá. En Panamá se habla de que el presidente Varela recibió dineros de Odebrecht y él lo trata de solapar un poco diciendo que son donaciones, etcétera, etcétera. La gente a veces cuando ve estas cosas dice, ¿por qué en Perú sí y en Panamá no? La gente hace, estas cosas hacen que la ciudadanía desconfíe mucho de la justicia. Pero muchísimo. En Perú es el Congreso quien se Ujú, encarga de investigar este tipo. En Panamá es su paralelo, que es la Asamblea Nacional de Diputados. Juzgar a un presidente. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, pero ujú, sé, no ujú. estaba, bueno, había nacido en ese tiempo. En el año 1964 se le siguió un juicio, creo que es el único presidente que tenemos, al presidente Marcos Robles. Ajá, Marco Rifle que le decían. Ajá, habían pues muchos escándalos de corrupción, pero en específico la Asamblea lo juzgó por, me parece que coacciones en tiempos de periodo electoral Ok. y que el presidente estaba pues favoreciendo a ciertos Y candidatos. al final lo bajaron. Sí, al final la Asamblea dijo, Lo lo destituyó destituyó, y pero, queda del Valle. ajá, quedó del Valle, pero presentó un amparo de garantías constitucionales Ujú, ante la Corte y por presión también de la Guardia Nacional de ese tiempo, ujú. la Corte dice no, restitúyelo y se volvió a restituir al presidente. Ajá. Entonces solo fue por un tiempo quedó el señor del Valle. Yo creo que es el único presente que tenemos en Panamá Ok. en que la Asamblea Nacional le forme Un un juicio. juicio al presidente constitucional del país. Porque si nos vamos más atrás, quizás en 1941, la primera vez que se dice que fue el golpe de Arnulfo, Ujú. realmente ahí no fue un golpe como tal, ¿no? Como quizás fueron los otros, donde sí realmente se llegó al Palacio de las Garzas, o el último con los militares. Pero el primero sí es un tecnicismo jurídico en el cual realmente sí, el presidente pues Arias en ese tiempo había viajado a Cuba sin la autorización debida y bueno, se utilizó ese tecnicismo para sacarlo. Ahora, Julio César, remontémonos al presente. Juan Carlos Varela, se sabe que hay una conexión con Odebrecht, se ha mencionado. ¿Sientes que se está solapando la impunidad para que no pase nada? Sí, aquí es de la opinión popular que Odebrecht, y el mismo Odebrecht ya lo he mencionado, ¿no? Norberto Odebrecht Ujú. Y su y directiva y su sus directiva ejecutivos. ha mencionado que, pues sí, a Panamá se le dieron no a uno, sino a todos, pues coimas, para obtener pues favores. Entonces, si ya hay esa declaración por parte de las personas que ya están imputadas y condenadas, entonces, ¿por qué aquí no realmente se sigue ese proceso que, como ya mencionamos anteriormente, en los otros países sí ha tenido sus consecuencias? Y aquí pareciera que aún pues no las hay, pues no se quiere ver, se quiere ocultar, quizás porque no solo hay una persona manchada, sino muchas, muchísimas. Entonces quizás por ahí puede ir la corriente. Por ahí quizás también lo de ANTAE, lo que se hablaba en los bloques anteriores, Ujú. exigir esa transparencia, exigir por parte de este órgano del Estado, que es por esta institución del Estado, que es el encargado de velar por la transparencia, por el acceso a la información de las entidades, quizás tener un papel más activo y quizás modificarles sus regulaciones para que ellos puedan ser más enérgicos. Y ahí es Sí, importante. porque la señora Maitín lo que reclama es que están prácticamente maniatados al ser un ente plenamente administrativo. Sí, lo que necesitamos es eso, son las pruebas. Yo creo que no sean
dado a la ciudadanía, miren, esta es quizás la lista, estas son las cantidades reales, porque se reveló muy poquito en la audiencia que hubo en el órgano judicial hace un par de meses atrás. Pero quizás queremos saber el fondo, y no solo saber, sino que hayan consecuencias reales para realmente que el pueblo recupere la fe que se ha perdido, porque esa sensación de transparencia, de que se están haciendo las cosas bien, no se tiene y no se tiene no ahora, no se tiene desde la administración pasada y de la antepasada, que tampoco solamente pues debemos enfocarnos en esta, porque las cosas no se vienen haciendo bien desde hace mucho, entonces tenemos que pedir respuestas en todo, porque si no vamos a caer en este círculo vicioso de que bueno, no pasa nada, las personas pierden fe pues en la política que no debe ser, y realmente yo sí siento que se está protegiendo a las figuras, pero es por eso, es porque quizás hay muchas personas, muchísimas, que no les conviene eso. Y ahora, estamos en un limbo porque el Ministerio Público, lo último que yo me quedé, es que está a la espera de que se les autorice continuar con la investigación. Mientras tanto, eso reposa, si no me equivoco, es en el segundo Tribunal Superior, y ahí, durmiendo el sueño eterno, porque el Ministerio Público en estos momentos no puede avanzar en la investigación por Odebrecht, porque su tiempo venció, pero ellos quieren que se les dé el término de causa compleja. Qué Sí, curioso, ¿no? O sea, mientras tanto lo dilatas. es parte de lo que se conoce, bueno, como la mora judicial, ¿no? Que se dice, sí, porque, y eso no solo pasa en Panamá, ahí sí hay que ser claros, ¿no? En muchos países del mundo, este tipo de procesos tienen pues sus demoras, sus trabas, los abogados pueden hacer tales cuestiones, se pueden aplicar cualquier tipo pues de estrategia legal, que es válido, para pues quizás dilatar un proceso. Ahí sí realmente lo único que podemos hacer nosotros desde acá es pues pedir celeridad, pedir que realmente nosotros merecemos esas respuestas, más que nada ahora que estamos quizás en un periodo, no voy a decir que el peor periodo de corrupción de Panamá, pero sí en un periodo crítico, donde ya hemos visto que hay resultados y hay consecuencias en otros países, y por qué Panamá quizás es el único en el cual no estamos viendo consecuencias reales pues de un escándalo de corrupción mundial, prácticamente que se descubrió ya hace bastante tiempo, tampoco es que se descubrió el día de ayer. No, ya va desde el 2015. Entonces, yo creo que tenemos que tener esas respuestas. También algo muy, muy importante es que tenemos que ser nosotros más enérgicos, porque recordemos, Odebrecht no lo descubrió Panamá, ni Colombia, ni Perú, lo descubrió Estados Unidos. Sí, exacto. Entonces, quizás debemos tener las herramientas para que eso, agarrarlo en el momento, porque después ya, no sé, ya concediste pues las obras, ya se las diste, es saberlo antes, es saberlo en el momento, qué está pasando. Eso es importante, ¿no? La prevención, porque después ya es muy difícil recuperar las cosas. Ahora, Julio César, también hay otro tema. Y es que en la medida que aparece un escándalo nuevo, nos olvidamos del anterior. Porque antes de Odebrecht estaba el PAN, después de Odebrecht está Blue Apple. Ahora nos hemos encontrado, bueno, con este tema de los abusos sexuales y las violaciones que sí, se merece discutir, pero pareciera que a veces una cosa va tapando a la otra y la memoria de la sociedad se distrae en otros elementos. Claramente, yo creo que aquí todos estamos conscientes que el panameño, y quizás me pueda incluir ahí, tenemos memoria corta. Okay. Porque, a ver, y esto lo hacen pues muchos políticos, cuando se está, ¿qué es lo que recuerda a la gente? Lo último que haces. Entonces, al final, haces las cosas buenas para que eso es lo que quede en la mente de las personas, ¿no? Y mira, estábamos hablando de Perú, voy a poner el ejemplo clarito. Fujimori, el expresidente Fujimori, que estuvo 10 años en el poder, cuando fue condenado por corrupción y por crímenes contra la humanidad. Él después intentó, por medio de sus hijos, volver al poder, y parece que el pueblo peruano olvidó eso en 10 años. Claro. Esos crímenes contra la humanidad que pasaron, entonces yo creo que es un problema de los pueblos, eso de la memoria a corto plazo. A ver, pasa mañana un problema nuevo y ya se nos olvidaron los anteriores. Y eso también hay que tener mucho cuidado, quizás lo hacemos de forma involuntaria, somos humanos, pero hay que ser vigilantes y ser garantes de que eso no nos puede distraer de los otros temas que también merecen solución. Y mira, y ahora que por ejemplo te menciono el PAN, tú como abogado, a mí me dio mucha rabia, por ejemplo, enterarme de este tema de Guillermo Ferrufino, a quien detienen alcoholizado, porque eso es lo que estaba, alcoholizado, manejando con una licencia vencida, un ciudadano que en estos momentos tiene restricción de salida del país, entiéndase, país por cárcel. ¿Qué clase de castigo es ese
sea, al final estás haciendo lo que te da la gana, igual que un ciudadano con todos sus derechos. O sea, genera cierta rabia porque tú dices, oye, qué rico estar así, ¿no? Es que hay panameños que nunca han salido de Panamá. Claro. Entonces debemos considerarnos que quizás todos estamos presos entonces en nuestro país, Pero siguiendo esa línea, ¿no? al final estas medidas son una burla, porque si estás manejando, si estás bebiendo alcohol, si estás en la cabalgata, entonces tampoco es que estás realmente detenido. Sí, me contaron que por ahí lo abucharon Sí, hubo un abucheo. Chiriquí. Pero ya viéndolo como abogado, o sea, este tipo cautelares, Es que existen, se pueden dar, o sea, legalmente se pueden dar, o sea, no es que se está haciendo algo ilegal, no es que se está violentando ningún principio constitucional, ni nada, o sea, es legal, se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, ya está en manos quizás del juez, con su sana crítica, que se conoce que es la sana crítica, que bueno, que es la facultad que tiene el juez para decidir qué interpone, qué acepta, qué no acepta, cómo pues aplica una medida en determinado caso. Y bueno, el juez en esos casos pues determina establecer el país por cárcel, que es algo que está en la ley, que es algo que se puede hacer. Que es algo que no nos guste, es otra cuestión, pero desde el punto de vista legal, ahí sí no, realmente no podemos discutir el enano o que se están haciendo las cosas mal. Desde el punto de vista que nos duele, desde el punto de vista quizás moral, que se dice, pero sí, pero quizás los otros panameños que nunca salen del país también estamos presos, ya es otra discusión. Pero desde ese punto de vista, pues yo lo veo que realmente es legal, es válido. para cerrar, Julio César, el tema de la Asamblea, se rechazan los traslados de partidas, hay una clara tensión entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Tú crees que se mantenga, y lo mismo que he preguntado estos 2 días, lo que queda de gobierno, si se mantiene esta situación así, es tiempo perdido? Sí, es tiempo perdido. A ver, aquí no tiene que estar de la mano o ir en la misma línea los 3 órganos del Estado, pero tampoco pueden pelearse los 3 órganos, porque como es el ideal de toda democracia, que dice en la Constitución, que dice en todos lados, La armónica que colaboración. es la armónica colaboración, que suena muy bonito, debería ser así. O sea, no, realmente es que también tenemos que avanzar. Tampoco puede pasar quizás lo que pasó una vuelta en Estados Unidos, que se paraliza el gobierno, pues no te Claro. aprueba el presupuesto y no, es que tampoco esa es la idea, tampoco es que estemos peleados. Van a haber diferencias, porque se van a ver, siempre se van a ver diferencias. Pero hay que tratar de sacar las cosas adelante. Tampoco es que, bueno, se va a parar todo. Y yo considero que sí, que se tiene que encontrar, tiene que haber una conciliación para sacar el país adelante de la mejor forma posible. Pero tampoco podemos encontrarnos quizás en un circo político ahora que se acercan las elecciones, en que, bueno, yo me voy a mantener en mi posición y yo no sé, ve a ver tú qué haces. Eso realmente no puede pasar, eso es peligroso. Perfecto. Julio César, te agradezco mucho por el análisis, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho a usted que estuvo con nosotros en el día de hoy.